Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a grabar la clase número 2 de Química General 2, sección B, segundo semestre, asignado a mi persona, Walter Arnoldo de la Roca, número de registro 2002-0176. Debido al problema que se tiene con el fraude, pues los estudiantes no están asistiendo a las clases como medida de presión para que se vuelvan a dar las elecciones. Y entonces, para dejar evidencias que yo sí me estoy presentando a la hora de mi clase, pues voy a grabar las clases y pues posteriormente los estudiantes podrían ver en forma asincrónica la misma. Entonces, el día de ayer pues nos quedamos viendo hasta lo que era punto de fusión. Vamos a ver entonces ahorita punto de ebullición. Vamos a la presentación y vamos a continuar con el tema. Entonces, vamos a proceder a la presentación. Bueno, entonces vamos a ver el punto de ebullición. Entonces, cuando se coloca un líquido en un recipiente abierto, la presión atmosférica se opone al escape de las moléculas del líquido. Al calentarse el líquido, la presión de vapor del líquido aumenta, y si el calentamiento continúa, la presión de vapor terminará por igualar a la presión atmosférica, y la temperatura en este punto ocurre que la sustancia líquida comienza a hervir, ¿va, jóvenes? Bueno. Durante la ebullición, la vaporización se lleva a cabo no solo en la superficie, sino además en la masa del líquido total, donde se forman burbujas, donde se forman burbujas de vapor que suben a la superficie. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala a la presión atmosférica, o sea que ahí van a poder pasar libremente del estado líquido al gaseoso. Entonces acá podemos ver que cuando una sustancia está en ebullición, pues forma, ya cuando está en el punto de ebullición, forma también burbujas, y estas burbujas se rompen al pasar a la superficie y van a liberar pues moléculas de líquido al gas. Entonces acá podemos ver nosotros cuando tenemos líquido que no es que tiene un punto de ebullición no tan bajo, entonces está en equilibrio. Pero si nosotros comenzamos a calentar, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros comenzamos a promover la salida de moléculas de líquido a la fase gaseosa. Entonces se dan cuenta de que aquí tenía un equilibrio, y luego cuando ustedes pusieron a calentar, pues se formaron o se pasaron moléculas de líquido al gas. Entonces ahí estamos evaporando. Entonces, debido a que la presión atmosférica cambia con la altitud y las condiciones meteorológicas, los puntos de ebullición de los líquidos también son variables. Entonces, fíjense pues, cuando ustedes tienen condiciones meteorológicas de lluvia, quiere decir de que la presión atmosférica aumenta. ¿Por qué? Porque en la atmósfera hay moléculas de vapor de agua que van a aumentar el peso de la misma. Entonces eso va a cambiar lo que es el punto de ebullición. Además también la altura va a cambiar. Porque quiere decir de que la parte que está arriba de nosotros, de nuestra cabeza, si estamos al nivel del mar, sería el punto más bajo. Y normalmente los puntos de ebullición están dados en función de nivel del mar. Entonces, en este caso, el agua hierve a 100 grados a nivel de mar. Pero miren, si nosotros nos vamos al Pico Pike en Colorado, Estados Unidos, que mide 4.400 metros, miren ahora cuánto disminuye la temperatura. 85 grados va a estar hirviendo el agua. Entonces, como, como quien dice, eh, lo que es la columna de aire que está arriba de uno es mayor
a un nivel del mar que en la montaña. Entonces, por ejemplo, acá, y miren ahora, si nos pasamos al monte Everest, que está a 8.800 metros sobre el nivel del mar, miren, el agua hierve en el Everest a 71 grados, miren la gran diferencia. Y por ejemplo, aquí en Guatemala, que estamos más o menos como a los 1500, la temperatura de que hierve el agua es de 95. ¿Ok? Entonces es importante entender que el proceso de ebullición depende de la presión o de la altura que estemos nosotros. Si estamos a nivel del mar, el punto de ebullición va a corresponder a los datos que tenemos nosotros en los libros. Pero si nosotros estamos en Shela, por ejemplo, en Shela también es diferente porque está a diferente altura, ¿va, jóvenes? Entonces, el agua ebulliría a diferente temperatura, que sería una temperatura menor. Bueno, entonces vamos a ver la destilación. Entonces, los líquidos se pueden purificar mediante proceso llamado destilación. Imagina una mezcla de agua y algún material no volátil como sal común. Si se calienta la mezcla hasta que hierva, se vaporizará el agua, pero el material no volátil, que en este caso es la sal, no va a hacer volatilizarse, ¿verdad? Entonces, así podríamos separar nosotros la sal de lo que es el agua. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos, jóvenes. Tenemos el éter etílico, que está ahí su fórmula, tiene 34.6, o sea que es una sustancia bastante volátil. De ahí tenemos la acetona, C3H6O, que es un compuesto orgánico, 56, también es bastante volátil. Tenemos el metanol, C3OH, 64.5, también es volátil. Ahora, el etanol, C2HOH, también es volátil, pero es menos volátil. O sea que de estos cuatro que vimos, el que tiene el menor punto de ebullición es el más volátil, que sería el éter etílico. Y ahora el agua, pues es poco volátil, tiene 100 grados de temperatura de punto de ebullición a una atmósfera de presión, o sea, a presión del nivel del mar. Y el mercurio, miren, tiene 356.6, que es un metal. Entonces, ahora nosotros estos tres compuestos los podríamos separar por destilación, ¿verdad? Porque una destilación simple, que es una destilación que ustedes miran en el laboratorio, pues puede separar compuestos que tengan diferencias dentro de los puntos de ebullición de más de 10 grados. Entonces aquí pueden ver ustedes que estos compuestos tienen más de 10 grados. Entonces podemos separarlos fácilmente. Bueno, aquí tenemos un sistema de ebullición simple. Se dan cuenta que aquí tienen el balón redondo, de fondo redondo, que es donde meten el líquido. Acá tienen una columna, ¿verdad? Perdón, esta destilación es fraccionada, así se llama. Acá tienen la columna de fraccionamiento. Acá tienen el adaptador, que sirve para poner el termómetro y para adaptar el refrigerante, que sería este. Y luego tienen el colector de líquido separado. Entonces ustedes aquí en el termómetro van a estar midiendo la temperatura que está ebulliendo el líquido que ustedes están separando. Y por ejemplo, si fuera esto, entonces esto es lo que tenían que estar midiendo. Por supuesto, acá, si hubiera mercurio, pues es muy difícil porque la temperatura está muy alta. Pero sí podría ser si el sistema está bien diseñado. Entonces, ustedes cuando llega a 34.6 saben que acá está saliendo el éter etílico. Pero después de que pasa todo, de ahí cuando va pasando el éter etílico se queda constante la temperatura. Y entonces ahí ustedes hasta ese momento, cuando ya comienza a subir la temperatura, tienen que cambiar el recolector porque ya sería otro compuesto. Entonces van a seguir subiendo la temperatura y cuando llega a 56.2 entonces se va a quedar constante y va a estar sacando acetona. Entonces ustedes tienen que meterlo en otro recipiente para que, si no, como lo separan. Bueno, y de ahí que ya la temperatura ya comience a subir, entonces va a llegar a 64.5 y se va a quedar constante.
Entonces aquí tienen que tener otro recolector y van a estar extrayendo el metanol. Entonces luego de que se acabe el metanol, entonces va a comenzar a seguir subiendo lo que es la temperatura y va a llegar hasta 78.3. Entonces ya tienen que tener otro recolector acá que van ustedes a comenzar a destilar el etanol a 78.3. Luego permanece un tiempo constante la temperatura a esa temperatura, y cuando ustedes empiezan a ver que comienza a subir, quiere decir de que ya se terminó el etanol, entonces tienen que cambiar el recipiente y ahora a 100 grados va a comenzar a destilar, se va a poner constante y va a comenzar a destilar lo que es el agua. Entonces tienen otro recipiente de poner. Entonces luego acá tienen que tener cuidado que tampoco esto lo pueden llevar hasta cuando está seco completamente. Entonces tienen que tener cuidado de que tienen que dejar una poca cantidad para poder evitar que el balón se quiebra. Bueno, entonces miren, acá tenemos, por ejemplo, el punto de ebullición, ¿verdad? 80 grados, miren acá el agua, tenemos que es a 100 grados a 760 milímetros de mercurio, que es equivalente a una atmósfera de presión, o sea, a la presión a nivel del mar. O sea que a 760 grados me va a estar ebulliendo el agua a 100 grados. Si nosotros vamos aumentando la presión de vapor, se dan cuenta que qué es lo que está pasando. Perdón, estamos disminuyendo la presión de vapor. ¿Qué es lo que está pasando? Pues va a comenzar a disminuir el punto de ebullición. Pero si nosotros aumentamos la presión de vapor, va a comenzar a aumentar el punto de ebullición. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si estos datos 800, 875, esto quiere decir que estaremos abajo de el nivel del mar. Entonces comenzamos a tener puntos de ebullición más altos. Esto puede pasar, por ejemplo, en el Mar Muerto. El Mar Muerto está abajo del nivel del mar, o sea que ahí tiene que ebullir el agua a más de 100 grados. En cambio, si estamos aquí en la capital, entonces acá estamos a una presión más o menos atmosférica de 634, aquí estamos como 640, entonces se disminuye más o menos 5 grados. Entonces, ojo con eso. Vamos a ver la fusión y la congelación. Cuando se calienta un sólido cristalino, sus partículas vibran con más vigor. Al aumentar la temperatura, la sustancia se transforma de sólido a líquido. Cuando la vibración vigorosa vence las fuerzas de atracción interior del sólido, este proceso se llama fusión. O sea que pasa de estado sólido a estado líquido. Ojo. Bueno, la temperatura a la que el sólido y el líquido existen en equilibrio dinámico corresponde al punto de fusión. ¿Se dan cuenta? Equilibrio dinámico. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese caso está equilibrada lo que es el estado sólido y el estado líquido. Bueno, es decir, en el punto de fusión las partículas pasan de estado sólido a líquido con la misma rapidez que pasan del estado líquido a sólido. O sea, al mismo tiempo se están fundiendo y se están fusionando. O sea, se están, perdón, se están solidificando y se están fusionando. Eso es cuando llega el equilibrio. Bueno, entonces en este caso se dan cuenta que cuando pasa de sólido a líquido es fusión y cuando pasa de líquido a sólido es congelación. Entonces, en el punto de equilibrio, igual cantidad de moléculas pasa de sólido a líquido que igual están pasando de líquido a sólido. Entonces ahí está en un equilibrio dinámico. Cuando la temperatura de un líquido baja, la sustancia se transforma de líquido en sólido. Este proceso se conoce como congelación. El punto de congelación es la temperatura a la que el líquido y el sólido se encuentran en equilibrio dinámico. Bueno. O sea que se llama equilibrio dinámico porque en realidad se están moviendo las moléculas, pero la velocidad de los dos procesos que están llevando es igual.
La temperatura que corresponde al punto de fusión de un sólido es precisamente la misma que la temperatura del punto de congelación del líquido. La diferencia radica en el sentido en el que el observador se aproxima a esta temperatura, ¿verdad? En el caso del hierro o del plomo, se cita el punto de fusión, pues son sólidos a temperatura ambiente. Por el contrario, con respecto al agua o el alcohol se cita punto de congelación, pues el agua y el alcohol son líquidos a temperatura ambiente. Entonces depende de cuál sea el estado a temperatura ambiente, así vamos a hablar de congelación o de fusión. El punto de congelación del agua es igual que el punto de fusión del hielo, ¿se dan cuenta? La distinción depende del estado original, ¿verdad? Si tienen ustedes hielo o si ustedes tienen agua líquida, pues. Aunque el agua es una excepción, casi todas las sustancias se expanden al fundirse. Eso es una cuestión bien importante. Las sustancias con fuerzas intermoleculares débiles tienen puntos de fusión bajos. Las sustancias con fuerzas intermoleculares intensas presentan puntos de fusión más altos, ¿verdad? Eso es debido a las fuerzas intermoleculares, que ya vimos un poco de eso. Bueno, vamos a ver el agua, un líquido fuera de lo común. Miren, si el agua no tuviera las características que tiene, pues en realidad no habría vida en la Tierra. Así de sencillo, jóvenes. O sea, nosotros debemos la vida en la forma que está desarrollada en la Tierra debido a las características del agua. Bueno, entonces el agua es probablemente el líquido mejor conocido para todo el mundo, pero es una sustancia química fuera de lo común, o sea que no reacciona de la forma que se espera. Por ejemplo, la temperatura ambiente es el único compuesto químico líquido con una masa molar tan baja, o sea 18 gramos por mol. O sea que debido a su peso molecular, el agua debería ser gaseosa. Pero vamos a ver que debido a que tiene unas fuerzas intermoleculares bastante importantes, es que está en estado líquido a la temperatura ambiente. A continuación se describen otras propiedades especiales. Vamos a ver la densidad del agua sólida y líquida, es otra cosa importantísima. La forma sólida del agua hielo es menos densa que la líquida. Esto prácticamente no se da en la mayoría de compuestos. Entonces, cuando ustedes tienen una sustancia que se solidifica, lo que va a pasar es que va a ser más densa, entonces va a caer, o sea, se va a ir al fondo de la sustancia que estamos nosotros solidificando. Entonces, lo que pasa con el agua, que el hielo es menos denso que el agua líquida, es una cosa rara. Las consecuencias de esta peculiar característica para la vida en el planeta son inmensas. Cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación, en la superficie de los lagos se forma hielo, el cual aísla al agua que está debajo y permite que los peces y demás organismos acuáticos sobrevivan a inviernos en zonas templadas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Porque si el hielo se congelara completamente, pues se morirían todos los seres vivos que están dentro del agua. Entonces acá tenemos, miren, acá podemos ver con el dibujito. Acá está congelado la superficie del lago o del río, pero abajo, miren, la temperatura es de 4 grados, ¿verdad? Es fría, pero pueden vivir los peces porque están adaptados a ese medio. Si el hielo fuese más denso que el agua, se hundiría hasta el fondo a medida que se forma. Esto permitiría que más agua se congelase y se hundiese también hasta el fondo. En consecuencia, todos los lagos de las latitudes septentrionales, o sea, norteñas, incluso los más profundos, se congelarían por completo en el invierno, lo que haría que se murieran todas las especies que están abajo. Bueno, otra propiedad es el calor específico del agua. Otra propiedad del agua que se aparta de lo ordinario es el calor específico relativamente grande. Se necesita exactamente una caloría, 4.184 joules de calor para elevar un grado de temperatura, un gramo de agua líquida.
Esto representa que alrededor de 10 veces más energía que la necesaria para elevar en 1 grado de temperatura la misma cantidad de hierro. ¿Se dan cuenta? O sea que el hierro prácticamente sube la temperatura más fácilmente que el agua. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir de que los enlaces que forma el agua pueden absorber más energía, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando siempre de fuerzas intermoleculares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso es el efecto que causa el agua o las o, 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 o los grandes, por ejemplo, los ríos, los mares, los lagos, causan, porque digamos causan un efecto en lo que es el clima. Miren acá, cuando está la luz solar, el agua está a 20 grados y la tierra está a 25 grados. Se dan cuenta que el agua tiene mayor capacidad de absorción de la energía solar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta agua va a regular la temperatura, porque cuando hay brisa, pues como esta agua está más fría, entonces va a causar un efecto de baja de temperatura por medio de los vientos de la brisa. ¿Se dan cuenta? O sea que está regulando la temperatura de lo que son los alrededores de lo que son las fuentes de agua grande. Entonces, es una cosa bien importante. Bueno, vamos a ver el calor específico y sus implicaciones ambientales. Miren pues. Debido a que el agua tiene un calor específico relativamente grande, se necesita una cantidad de calor más o menos grande para elevar la temperatura de una muestra de agua. Y se desprende mucho calor al producirse un pequeño descenso de su temperatura. Las enormes cantidades de agua presentes en la superficie de la Tierra guardan y liberan el calor, alternadamente, lo que tiende a moderar las variaciones diarias de temperatura. Entonces se dan cuenta que el agua está regulando la temperatura promedio de lo que es el planeta Tierra. Y miren ustedes cómo es que nosotros contaminamos el agua, siendo nuestro principal factor, uno de los principales factores por lo cual hay vida en el planeta Tierra. Bueno, miren entonces, la temperatura de la Luna varía desde un poco arriba del punto de ebullición del agua, 100 grados, alrededor de 175 grados, un intervalo de 275 grados centígrados. O sea, miren la variación, o sea, es bastante grande, ¿verdad? Entonces, en cambio, en la Tierra las temperaturas rara vez caen por debajo de menos 50 grados o se elevan por encima de 50 grados. Es un intervalo únicamente de 100 grados. Y eso es debido a la presencia del agua en la Tierra o en el planeta Tierra. ¿Qué les parece? Entonces, el agua ha regulado la vida en un montón de aspectos, ¿verdad?, en nuestro planeta. Por lo cual, el agua es uno de los recursos invaluables. Vamos a ver el calor de vaporización del agua y sus implicaciones. Otra propiedad del agua fuera de lo común es su calor de vaporización relativamente grande, que es de 2.26 kilojoules gramos o 40.7 kilojoules mol. Por tanto, se necesita una gran cantidad de calor para evaporar una pequeña cantidad de agua. Esto es de gran importancia para los animales, pues hace posible disipar grandes cantidades de calor corporal, generando como producto colateral de los procesos metabólicos por evaporación de pequeñas cantidades de agua en la transpiración. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es de que lo que es el sudor de los mamíferos, pues, y de otras especies, pues está regulando la temperatura dentro del animal. ¿Por qué? Porque el agua puede absorber ese calor que viene de los procesos metabólicos. Entonces, por eso podemos regular el calor que tienen los diferentes animales que están presentes en lo que es el planeta Tierra.
Junto con el efecto modificador de la temperatura, del alto calor específico del agua, el gran calor de vaporización de los compuestos, tiene también un efecto mediador en la temperatura, de la temperatura. Entonces miren todas las virtudes que tiene el agua. Bueno, ¿y a qué se debe eso, miren jóvenes? A sus fuerzas intermoleculares. Entonces, el secreto está precisamente en la formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, y ya lo vimos cuando vimos esa parte, hace el día de ayer, sabemos que el agua está polarizada, menos delta más delta, y tiene par de electrones. Bueno, entonces, estos compuestos pueden formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Estos puentes de hidrógeno van a ser enrejados que van a estar uniendo el agua y estos enlaces son muy fuertes, ¿verdad? Entonces este va a estar unido, la carga positiva, a un negativo, entonces va a estar unido a otra molécula de agua y entonces van a formar redes, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales el agua tiene esas propiedades físicas es precisamente la formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces es una situación bastante importante de lo que es el agua. Bueno, las propiedades especiales del agua que se han descrito son el resultado peculiar de la estructura de sus moléculas, que la estructura de las moléculas del agua son polares, como vimos allá. En el estado líquido, las moléculas de agua están fuertemente asociadas por los puentes de hidrógeno, que es lo que les dibujé en la pizarra. Para que se lleve a cabo la vaporización es necesario vencer estas fuerzas, las puentes de hidrógeno, por lo cual es preciso suministrar una gran cantidad de energía que equivale al calor de vaporización para transformar el agua líquida a vapor. Y miren, acá vamos a ver, miren esa organización que tiene acá, que miran ustedes, es el cristal sólido. Y ese cristal sólido pueden ver ustedes que tiene una parte hueca, acá miren, que es lo que hace que la densidad del sólido sea más baja que la densidad del líquido y hace que el hielo flote, ¿verdad? Que es una de las propiedades importantes para que la vida en lugares donde se congela en el invierno puedan vivir los animales acuáticos. En el estado sólido, las moléculas de agua en forma de hielo se encuentran dispuestas ordenadamente, como se muestra en la figura que estamos viendo a la par. Esta disposición cristalina del hielo es única, pues la molécula presenta una estructura menos compacta que el estado líquido. ¿Se dan cuenta ustedes? Increíble, ¿verdad? Si nosotros supiéramos lo valioso que es el agua para la vida, pues la deberíamos respetar más, así como nuestras culturas ancestrales, ¿verdad, jóvenes? Que realmente tenían respeto a todos los elementos que decían ellos, ¿verdad? Como el fuego, el agua, la tierra, el aire, ¿verdad? Bueno, debido a la formación de puentes de hidrógeno se forman grandes huecos hexagonales en la red del hielo y este espacio vacío es lo que produce o hace menos denso el agua que el agua líquida y entonces flota. Vamos a ver otra sustancia, otra propiedad bien importante que es el agua como disolvente. Debido a su naturaleza polar, el agua es un buen disolvente de muchas sustancias iónicas. Pese a que se necesita temperaturas elevadas para romper los fuertes enlaces del cloruro de sodio, un sólido iónico, estos enlaces se rompen sin dificultad, con solo poner cloruro de sodio en contacto con el agua a temperatura ambiente, o sea que se disuelve. Entonces, al disolverse, el cloruro de sodio, como vimos anteriormente, está solvatado. Se dan cuenta que las moléculas de agua están rodeando al anión, pero en este caso se dan cuenta que el anión tiene carga negativa. Aquí están unidos los hidrógenos, que son los que tienen carga positiva. Ahora, en el caso del catión, que sería el sodio, se dan cuenta de lo que está alrededor del átomo de sodio son los oxígenos, porque los oxígenos tienen carga negativa. ¿Qué les parece? Entonces hay una lógica en la cual están disueltos los compuestos por el agua. Entonces nosotros sabemos ya que el agua es un compuesto o es un disolvente polar, por lo cual va a disolver fácilmente a
solutos que sean polares. Bueno, entonces miren, acá tenemos un diagrama de lo que son, que se llama un diagrama de fase, en el cual tienen ustedes cómo funciona el agua. Entonces miren, pues acá a menos 20 grados, menos 10 grados, el agua está en forma de sólido, que se llama hielo, ¿verdad? Conforme va subiendo la temperatura, llega a 0 grados, entonces se dan cuenta que aquí hay una meseta. Esa meseta es el equilibrio que se encuentra entre sólido y líquido. Se dan cuenta que acá, si el líquido se congela, pues es solidificación, y si el sólido se funde, es fusión. Bueno, entonces este calor que está acá, o esta área, sería el estado de equilibrio. Bueno, entonces luego sigue subiendo la temperatura después, ¿se dan cuenta? Entonces el agua se vuelve líquida, por supuesto. Entonces cuando llegan ustedes a los 100 grados a una atmósfera de presión, entonces también tienen otra meseta. ¿Me? Esta meseta es la temperatura de equilibrio. O sea que acá los mismos átomos que se vaporizan, que se vuelven gas, es los mismos que se condensan. Entonces aquí estamos en una región de equilibrio. Luego de que sube de 100 grados, entonces comienza a prevalecer el cambio de vaporización, porque se está formando el agua vapor. Entonces este sería más o menos un diagrama de cambio de fase. Entonces dependiendo del compuesto va a ser diferente el diagrama. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Vimos el estado líquido, vimos propiedades de los líquidos, fuerzas intermoleculares, efecto polar, momento dipolar, viscosidad, tensión superficial, vaporización y condensación, punto de ebullición, destilación, fusión y congelación. Entonces, eso fue lo que vimos en la presentación. Bueno, con eso terminamos la primera parte, la unidad 1, parte 1, y ahora pues vamos a continuar con lo que es la parte 2. Bueno, desgraciadamente, pues como no tenemos ahorita la presencia de los alumnos, pues prácticamente, como dirían, voy solo, pues, pero definitivamente este video les va a servir para que estudien por su cuenta. Bueno, si es que se vuelven a normalizar las actividades dentro de la universidad. Bueno, entonces, vamos a ver la unidad 1, parte 2, que sería química general 2, el estado líquido y soluciones. Ahorita estamos viendo el estado líquido. Su servidor, vamos a ver los tipos de disoluciones. Bueno, entonces establecimos que una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Debido a que esta definición no restringe de modo alguno la naturaleza de las sustancias implicadas, se distinguen 6 tipos de disoluciones, dependiendo del estado físico original, sólido, líquido o gaseoso, de los componentes. En la tabla que de abajo se presentan los ejemplos de cada uno de estos casos. Entonces, ojo, eso se les pregunta. Si el componente 1 es gas y el componente 2 es gas, el estado resultante es gas. Entonces, ¿qué podemos tener nosotros? Pues podemos tener el aire, que es una mezcla de gases, ¿verdad? Ahora, si el componente 1 es gas y el componente 2 es líquido, entonces el estado de disolución resultante es líquido. ¿Cómo lo podemos? Un ejemplo sería el agua gaseosa, cuando el agua tiene CO2, que es un gas disuelto en el mismo. Entonces ahí se van produciendo las burbujitas. Bueno, ahora sí tenemos gas sólido, el estado resultante es sólido, y podemos tener el hidrógeno gasoso en paladio. El paladio es un metal que es un catalítico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hidrógeno se va a adicionar al paladio en la superficie. Ahora, si tenemos líquido, pues el estado resultante es líquido. Entonces, por ejemplo, podría ser la mezcla etanol-agua. Sólido-líquido, el resultante va a ser líquido.
Entonces, por ejemplo, podría ser el cloruro de sodio disuelto en agua. El sólido sólido me va a dar un estado resultante sólido y va a hacer, por ejemplo, las aleaciones. En este caso tenemos el latón, que es cobre y zinc, la soldadura, que es estaño y plomo, y pues el bronce y todas las aleaciones que puedan existir, que son compuestos metálicos sólidos. Estudiaremos las disoluciones que incluyen por lo menos un componente líquido, es decir, disoluciones gas líquido, líquido líquido y sólido líquido. Quizás no sorprenda demasiado que el disolvente líquido en la mayor parte de las disoluciones que estudiaremos es agua, ¿verdad? Entonces por eso que decimos que el agua es el disolvente universal. Además también toda la bioquímica de animales y plantas pues se desarrolla en un medio acuoso, ¿verdad? O parecido al agua. Entonces por eso es importante que pues el medio más utilizado para hacer las disoluciones son el agua, ¿verdad? No hay otro. También se diferencian las disoluciones por su capacidad para disolver un soluto. Una disolución saturada contiene la cantidad máxima de soluto que se disuelve en un disolvente en particular a una temperatura específica, porque eso es importante. La solubilidad tenemos que decir la temperatura, porque si cambia la temperatura, cambia la solubilidad. A mayor temperatura, mayor solubilidad. A menor temperatura, menor solubilidad. Bueno, una disolución no saturada contiene menos cantidad de soluto que la capaz de disolver. El tercer tipo sería una disolución sobresaturada, contiene más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. Las disoluciones sobresaturadas no son estables. Entonces normalmente cuando es una disolución sobresaturada va a quedar cierta parte del soluto que no se disuelve, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en este dibujo, en esta imagen, podemos ver ejemplos. Entonces acá, cuando es una disolución insaturada, se dan cuenta ustedes de que el soluto o el disolvente no tiene todo el soluto que puede disolver, ¿ya? Ahora, cuando llegan a una disolución saturada, quiere decir que está en equilibrio el soluto y el agua. O sea que si ustedes agregan más soluto, pues ya no se va a disolver, que es lo que pasa en la sobresaturada. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo agrego más soluto del que puede disolver el disolvente, entonces se forma una disolución sobresaturada y nosotros comenzamos a notar que se forma un precipitado que es parte del soluto que no se disuelve. Vamos a ver el proceso de cristalización. Entonces nosotros estamos pasando de una disolución a un precipitado. La cristalización es un proceso en el cual el soluto disuelto se separa de la disolución formando cristales, ¿ya? Por eso que se llama cristalización. Observe que tanto la precipitación como la cristalización describen la separación de un exceso de la sustancia sólida a partir de una disolución sobresaturada. O sea que cuando ya ustedes, muchas veces la cristalización se lleva a cabo por la concentración o por la evaporación del disolvente. Entonces, al evaporar ustedes el disolvente van a cambiar lo que es la solubilidad del soluto. Entonces eso es lo que hace que cuando ya tiene menos disolvente, entonces precipite el soluto. Sin embargo, los sólidos que se forman durante estos dos procesos tienen apariencia diferente. En general pensamos que los precipitados están formados por partículas pequeñas, en tanto los cristales pueden ser grandes y bien formados, lo que dijimos con el punto de fusión. Si nosotros tenemos un polvo es porque la cristalización lo hicimos, o partículas pequeñas, es porque la cristalización la hicimos rápida. En cambio, cuando obtenemos cristales es cuando nosotros hacemos el cambio de temperatura poco a poco. Entonces acá miren cómo tenemos, este sería un ejemplo de cristalización. Miren, ¿qué es lo que hacen acá? Acá tienen una solución saturada y luego agregan un granito o un poquito de la sustancia que quieren separar. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Entonces, como esta solución está sobresaturada, comienza a formar cristales. Miren, ahí se van formando los cristales, se van añadiendo al cristal puro y luego va creciendo. Eso es lo que hacen en el proceso del azúcar. Cuando ustedes producen el azúcar, ustedes tienen un jarabe concentrado de azúcar, que sería lo que tendrían abajo, y luego para que precipite el azúcar agregan unos granos de azúcar pura y comienza a cristalizar. Entonces se comienza a agregar cristales de azúcar y va creciendo. Entonces luego de esto lo centrifugan y obtienen el azúcar blanca que nosotros tenemos en la mesa. Bueno, vamos a ver el enfoque molecular del proceso de disolución que ya habíamos visto. Entonces, tenemos las atracciones intermoleculares que mantienen juntas las moléculas de líquidos y sólidos, también tienen una función importante en las disoluciones. Cuando una sustancia que nosotros denominamos soluto se disuelve en otra que denominamos el disolvente, las partículas del disoluto se dispersan en el disolvente y las partículas del soluto ocupan las posiciones que estaban ocupadas por moléculas de disolvente, ¿verdad? O sea que desplaza el soluto a algunas partículas de disolvente. La facilidad con que una partícula de soluto reemplaza a una molécula de disolvente depende de las fuerzas relativas, ¿verdad? Las fuerzas relativas, estamos hablando de las fuerzas intermoleculares. Y son tres tipos de interacciones. Vamos a ver ahora cómo lo analizamos. Entonces acá tenemos, miren, la sal sin disolver, aquí está abajo formando un sólido. Si nosotros la agitamos, pues se dan cuenta que ahora la sal se disuelve. En este caso, las moléculas de cloruro de sodio, las moléculas de cloruro y las moléculas de sodio están completamente disueltas. Entonces, vamos a ver qué son las interacciones primero disolvente-disolvente, interacción soluto-soluto y de ahí interacción disolvente-soluto. Entonces, por eso es de que decimos que igual disuelve igual. Entonces, si tienen fuerzas intermoleculares parecidas entre soluto y disolvente, pues se van a disolver. Bueno, por simplificación, entendemos que el proceso de disolución se lleva a cabo en tres etapas diferentes, como se muestra en la figura siguiente. Bueno, entonces miren pues, la etapa 1 sería que el disolvente va a separarse. ¿Y por qué se va a separar? Para poderle dar lugar a que ingrese el soluto. Entonces sería la etapa 1, el disolvente se separa. Luego, la etapa 2 sería el soluto se separa. Entonces, esta separación me va a permitir que las dos sustancias se junten. Entonces, en la etapa 3, ¿qué pasó? Se disolvió. Se dan cuenta que el soluto está rodeado por moléculas de disolvente. Y ahí está el proceso de disolución. Entonces, fíjense pues, jóvenes, es importante entender que los procesos de disolución pueden ser exotérmicos o pueden ser endotérmicos. Si son exotérmicos, quiere decir cuando ustedes disuelven un soluto en un disolvente, da calor, o sea, se calienta el beaker, pues quiere decir de que es exo. Pero si en cambio el beaker o el recipiente se enfría, quiere decir que es endotérmica. ¿Ok? Bueno, entonces etapa 1 es la separación de las moléculas de disolvente. Ojo. La etapa 2 implica la separación de las moléculas de soluto. Estas etapas requieren energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares, como consecuencia son endotérmicas. ¿Se dan cuenta? Lo que necesita energía para separarse. Las moléculas de disolvente, la tercera etapa, y soluto se mezclan. Bueno, entonces aquí es una cosa importante. Este proceso puede ser exotérmico o endotérmico. Dijimos, exotérmico si se calienta el beaker o el recipiente, y endotérmico si se enfría. El calor de disolución, delta H disolución, está dado por. Entonces sería, el delta H disolución va a ser igual al delta H1 más el delta H2 más el delta H3, que son las tres etapas que vimos anteriormente.
Bueno, si la atracción soluto y disolvente, miren, soluto y disolvente es mayor que la atracción disolvente-disolvente y que la atracción soluto-soluto, el proceso de disolución será favorable, o sea que se da. ¿Y cómo va a ser ese proceso? Entonces va a ser exotérmico. Entonces ustedes qué van a notar? Que se calienta el recipiente. Delta H disolvente es menor que cero. Ahora, si la interacción soluto-disolvente es más débil que las interacciones disolvente y soluto-soluto, el proceso de disolución será endotérmico. Entonces quiere decir que el recipiente se enfría porque está absorbiendo energía del medio ambiente para poder disolver el soluto. Esto es muy importante, jóvenes. Fíjense pues, toda reacción exotérmica es clasificada como espontánea y toda endotérmica es clasificada como no espontánea. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues significa que un proceso exotérmico me va a generar productos o me va a generar procesos que son más estables. Y siempre naturalmente se requiere o se quiere que los procesos generen productos más estables. Bueno, entonces, la solubilidad es una medida de la cantidad de soluto que disolverá en cierto disolvente a una temperatura específica. Entonces, habíamos dicho, lo semejante disuelve a lo semejante. Es de gran ayuda para predecir la solubilidad de una sustancia determinada o determinado disolvente. Esta expresión significa que es probable que dos sustancias cuyas fuerzas intermoleculares son del mismo tipo y magnitud se disuelvan entre sí fácilmente. Por ejemplo, en el caso del agua es polar y el cloruro de sodio es polar, por lo cual se disuelve, ¿verdad? Pero ahora, si yo meto el agua, que es polar, con el aceite, que es apolar, pues entonces no se disuelve. Por ejemplo, tanto el tetracloruro de carbono, CCl4, como el benceno son líquidos no polares, o sea que no tienen cargas. Las únicas fuerzas intermoleculares que presentan estas sustancias son las fuerzas de dispersión de London o de Van der Waals. Cuando se mezclan estas dos sustancias, fíjense pues, rápidamente se disuelven porque tienen fuerzas iguales, o sea, igual disuelve a igual. Si el tetracloruro es apolar y el benceno es apolar, entonces se disuelven fácilmente, ¿verdad? Porque las fuerzas de atracción entre moléculas del tetracloruro de carbono y del benceno son parecidas en magnitud. Las fuerzas que se dan entre las moléculas de tetracloruro y las moléculas de benceno son iguales, por lo cual va a poderse formar o se va a poder disolver. Bueno, ahora ¿qué pasa si se dice que dos líquidos son miscibles si son completamente solubles entre sí en todas proporciones? Eso significa miscibles. Los alcoholes, o sea, solubles. O sea que cuando ustedes los unen, no se forman dos fases, sino que se forma una fase, ¿verdad? Eso significa miscible. Los alcoholes como metanol, etanol, 1,2-etilenglicol son miscibles con agua porque forman puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces se dan cuenta que, ¿qué quiere decir? En este caso, el agua es parecido al etilenglicol porque forma puentes de hidrógeno, entonces van a disolverse. Entonces fíjense pues, eso ya lo vimos también. Entonces, por ejemplo, tenemos el metanol, que sería CH3OH. Tenemos el etanol, que sería CH3CH2OH. Entonces, ¿qué pasa aquí, jóvenes? ¿Se dan cuenta ustedes? Como tienen el enlace OH, entonces esos dos compuestos forman puente de hidrógeno. El agua forma puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos son muy parecidos al agua, por lo cual son solubles. ¿Se dan cuenta? Igual disuelve igual. Bueno, vamos a ver. Acá podemos ver este ejemplo. Acá tiene el metanol. Se dan cuenta que aquí tiene OH, forma puente de hidrógeno. El etanol aquí tiene OH, forma puente de hidrógeno. El dietilenglicol, se dan cuenta que tiene dos OH, forma dos puentes de hidrógeno.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Quiere decir que en este caso el etilenglicol es muchísimo más soluble en agua que el etanol y que el metanol, debido a que tiene dos OH. En cambio, los otros solamente tienen un OH. Y si tuviera un compuesto 3 OH, pues se va a disolver más que el 1,2 etilenglicol. ¿Qué les parece? Ahora, fíjense pues, ahora entre el metanol y el etanol pues son muy parecidos en solubilidad, pero el metanol va a ser más soluble porque es más pequeño. Es poco más pequeño, pero el etanol tiene dos carbonos y este solo tiene un carbono. Entonces este se va a disolver más rápido que este. Pero son bastante parecidos. Bueno, entonces, cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, los iones se estabilizan en disolución por la hidratación, que implica la interacción ion-dipolo-dipolo. En general podemos predecir que los compuestos iónicos serán mucho más solubles en disolventes polares como el agua, amoníaco líquido, fluoruro de hidrógeno líquido, que en disolventes no polares como el benceno y el tetracloruro. ¿Se dan cuenta? Igual disuelve igual. Entonces, estos otros compuestos son apolares, por lo cual no van a disolver sustancias polares. O sea que pueden decir ustedes, bueno, entonces el alcohol no se va a disolver en benceno, o se va a disolver muy poco. Bueno, debido a que las moléculas de los disolventes no polares carecen de momento dipolar, o sea que el momento dipolar es igual a cero, no pueden solvatar a iones como sodio más y cloro más. Solvatación es el proceso mediante el cual un ion o una molécula rodea a las otras moléculas del disolvente, como habíamos visto con el sodio y el cloruro, distribuidas en forma específica. Se dan cuenta que eso significa que, por ejemplo, cuando es el sodio, lo que está rodeando al sodio es los oxígenos, porque tienen carga negativa. Pero si es el cloro, va a estar rodeado por los hidrógenos, que tienen carga positiva. Cuando el disolvente es agua, este proceso se llama hidratación. Ojo, la solvatación se llama hidratación. Las interacciones intermoleculares que predominan entre los iones son iónicas. Cargas, el cloruro de sodio. Dipolo-dipolo sería diferencia de electronegatividades, carbono-oxígeno, carbono-cloro. Y puente de hidrógeno tiene que ser OH, NH o FH. Esos tres átomos unidos al hidrógeno son los únicos que forman puente de hidrógeno. Los compuestos no polares son interacciones ion-dipolo-dipolo inducido, que se llaman fuerzas de Van der Waals, que son mucho más débiles que las interacciones ion-dipolo. Como consecuencia, los compuestos iónicos por lo general son muy poco solubles en disolventes no polares, ¿verdad? Porque igual disuelve igual. Bueno, vamos a ver aquí este ejemplo, ya casi para terminar, y vamos a predecir las solubilidades relativas en los compuestos. Miren, acá le estoy poniendo el momento dipolar. Bueno, entonces miren, pues acá tenemos el bromo en benceno y en agua. Entonces, fíjense pues, lo que yo debo analizar fácilmente es qué tipo de enlaces tiene la sustancia. Bueno, entonces ahora tengo que analizar el bromo. Entonces, el bromo sería esta molécula. Bueno, ¿esta molécula qué sería? Pues sería una molécula apolar, porque como tiene la misma electronegatividad, sería igual a cero. Bueno, entonces ahora tengo el benceno. El benceno tiene un mu igual a 0. ¿Ok? Y si tiene un mu igual a 0, ¿qué significa? Significa que es apolar. Ahora tenemos el agua. El agua tiene un mu igual a 1.87. Entonces, ¿qué significa? Que es un disolvente polar. Entonces, ¿en dónde se va a disolver el bromo que es apolar? Pues se va a disolver en benceno.
Y el bromo en agua va a ser insoluble porque es apolar con polar, no son similares. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo analicé. Bueno, ¿cómo son los enlaces del bromo? Es apolar porque es bromo-bromo, queda cero. Y entonces, con eso ya puedo yo deducir en dónde va a ser soluble la sustancia. Bueno, miremos el ejemplo B. Tengo cloruro de potasio. Entonces, si yo hago la diferencia, este me va a salir iónico, un enlace iónico. Entonces, el enlace iónico yo sé que va a estar unido potasio y cloro. Bueno, ahora miremos en qué disolvente lo tenemos. Lo tengo en tetracloruro de carbono, que tiene un mu igual a 0. Y tengo entonces este compuesto es iónico y este compuesto que tiene un mu 0 sería apolar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El KCl sería soluble en tetracloruro? Pues no es soluble, ¿verdad? Insoluble, porque son diferentes. Este es apolar y este es polar, no se disuelve. Miremos el C. Tenemos, bueno, y tenemos el otro, miren, tenemos el otro, ahí se me olvidó, el amoníaco, que tiene un mu igual a 1.46. 1.46 de Weiss, ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí sí va a ser soluble, porque este es polar, la sustancia es polar, entonces va a ser soluble. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, el siguiente ejemplo, a ver si tenemos formaldehído. El formaldehído es este compuesto orgánico. Entonces ahí dice que tiene, como vimos en la tabla que vimos en la anterior presentación, el formaldehído, se dan cuenta que acá sería más delta menos delta, por lo cual es polar. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tenemos el disulfuro de carbono, que tiene un mu igual a 0. Y tenemos el agua, que tiene un mu igual a 1.87 de Weiss. Eso es el. Entonces, si este es polar, definitivamente acá podemos ver que esta sustancia es apolar y esta es polar. Si mi sustancia es polar, pues con este apolar va a ser insoluble. Pero con este que es polar va a ser soluble. Entonces, esos son lo que tenemos que analizar para poder saber si el soluto va a ser o no soluble en un disolvente. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Sería el fin de la clase número 2. Esta grabación va a estar disponible cuando ya, si es que regresamos a las condiciones normales. Si no, pues va a quedar como recuerdo y evidencia del trabajo que realicé yo, a pesar de que no teníamos alumnos. Entonces, feliz noche. Nos vemos el día de mañana para ver la clase número 3 y seguir desarrollando el curso para poder tener evidencias de que yo me estoy presentando al mismo. Pueden ver ustedes que en todo en la hora de clase no se presentó nada. Entonces, muchas gracias y nos vemos el día de mañana.